ahora sí, dice, escribir una ecuación para la recta tangente a la hélice circular es una curva de ecuación vectorial r de t es igual a 4 coseno de t en i más 4 seno de t en j más 3t en k. En el punto P0 de la hélice correspondiente al instante t0 igual a pi cuartos. Entonces les pido calcular el vector tangente unitario, la ecuación vectorial de la recta tangente a esta curva, las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a esta curva y la ecuación cartesiana del plano normal a la curva. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya. Pues nuestra curva tiene por ecuación vectorial, la voy a escribir aquí abajo. La curva tiene por ecuación vectorial r de t es igual a 4 coseno de t en i más 4 seno de t en j más 3t en k. Y entonces nosotros sabemos que la derivada de r respecto de t, la derivada de esa función vectorial de variable escalar, da como resultado un vector tangente. Si aquí nos piden el vector tangente unitario, pues entonces al vector tangente unitario lo puedo calcular a mi vector tangente, que es la derivada de r respecto de t, lo divido entre su módulo o norma. Muy bien. Entonces ya comienzo con derivada de r respecto de t. Dijimos que se tiene que derivar cada una de las funciones escalares que componen a mi función vectorial. Entonces, al derivar 4 coseno de t en i, me quedaría menos 4 seno de t en i. Después, al derivar 4 seno de t en j, me quedaría más 4 coseno de t en j. Muy bien, y por último, al derivar 3t, pues me quedaría 3 en k, justamente, ya está. Y entonces directo, si ustedes quieren, ya este sería mi vector tangente en cualquier punto de mi curva, pero a mí me piden el vector tangente y además unitario, pero primero empezamos con el vector tangente en el instante que t es igual a pi cuartos. Entonces, lo obtengo evaluando en t el valor de pi cuartos y me quedaría, déjenme ver, bueno, primero evalúo 4 coseno de pi cuartos en J y por último 3 en K, porque no hay T que evaluar. Entonces nos quedaría que el seno de pi cuartos vale la raíz de 2 sobre 2 y el coseno de pi cuartos también vale la raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Perfecto, ya está. Entonces el vector tangente en el instante que t es igual a pi cuartos sería menos 2 raíz de 2 en i más 2 raíz de 2 en j más 3 en k. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Sí. Muy bien. Y si yo quiero al vector tangente unitario, pues lo primero que tendría que hacer sería sacar el módulo del vector tangente que yo obtuve. Y entonces su módulo sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Muy bien. Permítanme, déjenme borrar este. Ahora sí. Entonces, ¿qué me quedaría? Sería 2 al cuadrado es 4, raíz de 2 al cuadrado es 2, 4 por 2 es 8, más 9. Entonces sería raíz de 25, que es 5. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, perfecto. Y entonces ahora sí, el vector tangente unitario que yo estaba buscando será menos 2 raíz de 2 sobre 5 en i, más 2 raíz de 2 sobre 5 en j, más 3 sobre 5 en k. Y este ya es un vector tangente unitario que me estaban pidiendo. Es lo primero en el inciso A. Después me piden la ecuación vectorial de la recta tangente a una curva. Entonces, lo único que a mí me están diciendo, otra vez que en este ejercicio me decían, la curva que estoy analizando es una hélice circular. Algo como esto. Y entonces me pidieron en un instante t específico en un punto de la curva, quiero encontrar su vector tangente unitario, que ya lo encontré. Eso fue lo primero que hice, encontrar su vector tangente, y luego lo hice unitario, ya lo hice unitario. Pero ahora quiero encontrar una recta tangente a la curva en ese punto. Entonces les decía en la clase anterior, para encontrar la ecuación de una curva, de una recta, perdón, la ecuación de una recta requiero su dirección expresada por un vector y también requiere un punto. Entonces el vector
que tiene la misma dirección que la recta tangente, ya lo conozco, es justamente el vector tangente. Y ya sea que yo pueda usar este o cualquier otro vector que tenga la misma dirección, o sea que sea paralelo a estos, a cualquiera de estos. Muy bien. Y lo que me hace falta primero, pues, es determinar las coordenadas del punto. Pero no es cualquier punto el que estoy buscando, es un punto que pertenece a la curva. Y como el punto pertenece a la curva, pues deberá de satisfacer su ecuación. Entonces ya sustituyo en mi curva el valor de t igual a pi cuartos para ver qué vector de posición a la curva obtengo. Muy bien, entonces voy a duplicar esta hoja. Déjenme duplicarla. Permítanme. Muy bien, ya la dupliqué. Entonces voy a borrar lo que no necesito. Listo. Ahora sí. Entonces les decía, ya tengo el vector que tiene la misma dirección que la recta tangente, que es mi vector tangente unitario o mi vector tangente, cualquiera de los dos me sirve. Pero me hace falta un punto, porque para definir a una recta requiero de su dirección expresada por un vector y pues también requiero de al menos conocer un punto. Entonces ahora estoy trabajando en determinar un punto perteneciente a la línea recta. Muy bien, entonces decíamos, para que podamos obtener un punto perteneciente a la línea recta, pues tenemos que en la ecuación vectorial de la línea recta sustituir un valor de t específico. En este caso, en el valor de t en el que estamos analizando todo es cuando t vale pi cuartos. Entonces sustituyo en mi recta t igual a pi cuartos, o simplemente está bien que ponga r de pi cuartos, como ustedes quieran. Muy bien. Entonces, ya que hice eso, al evaluar a mi recta, a mi curva, perdón, a mi curva esta que marqué con flecha, en t igual a pi cuartos, ¿qué obtendría? ¿Quién me podría decir, por favor? ¿Cuánto vale el coseno de pi cuartos? Sería 2 raíz de 2 por i. Exacto, exacto, exacto. Vale raíz de 2 sobre 2, pero por 4 es 2 raíz de 2. Muy bien, perfecto, muchas gracias. 2 raíz de 2 en i, muy bien. Después el seno de pi cuartos, pues también vale la raíz de 2 sobre 2 y va a estar multiplicado por j. Entonces sería 2 raíz de 2 en j también. Y después sería 3 por pi cuartos en k. O sea, sería 3 cuartos de pi o 3 pi cuartos. Muy bien, este es el vector de posición de un punto en la curva. Entonces, con este vector, pues yo ya puedo obtener un punto de coordenadas 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 3 pi cuartos. Muy bien, este es mi punto perteneciente a la curva. Porque ustedes recuerden, cuando repasamos el concepto de curvas, decíamos una curva se puede representar de tres formas diferentes, a través de su ecuación vectorial, dos ecuaciones cartesianas o sus ecuaciones paramétricas. Pero hablando de la ecuación vectorial, que es la que tenemos aquí, hablando de esa ecuación, pues lo que decíamos es que al obtener valores, perdón, al sustituir valores de t en esta ecuación vectorial, lo que estaríamos obteniendo son vectores de posición que describen puntos sobre la curva. Entonces, por eso es que hice lo que hice. Evalué mi curva en t igual a pi cuartos y obtuve un vector. Pero ese vector de posición está asociado a un punto, a un único punto sobre la curva. Entonces, por eso, si yo obtuve este vector, yo digo que ese vector está asociado al punto 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 3 pi cuartos, porque es lo que habíamos visto. Una ecuación vectorial de una curva está describiendo vectores de posición de puntos sobre la curva. Entonces, al conocer el vector de posición, yo conozco el punto sobre la curva. Muy bien, perfecto, porque habíamos visto en cursos anteriores que existe una relación 1 a 1, es decir, cada vector de posición está asociado a uno y solo un punto en el espacio de 3 dimensiones. Muy bien, perfecto. Entonces, por eso pude escribir a este vector como este punto, porque este vector de posición está asociado a este punto. Muy bien. Y ya tengo todo lo que necesito para encontrar la ecuación de una recta que me están pidiendo, que es la recta tangente. Entonces, recuerdo que para la ecuación de una recta, en específico para la ecuación vectorial de la recta, le pongo L vector, sería el vector de posición de un punto conocido en la recta más lambda veces el vector director.
pero pues el parámetro que se usa, en este caso yo escribí lambda, se puede llamar con la letra que sea. En este caso, pues vamos a usar t y nada más. Entonces, ¿quién es mi vector de posición del punto conocido en mi línea recta tangente que estoy buscando? Pues mi vector de posición, pues es este justamente, que está asociado a este punto. Muy bien. Y recuerden que un vector se puede escribir en forma trinómica, no sé, 3i más 4j menos 5k, o bien en forma de componentes escalares, 3, 4 menos 5. La diferencia entre un punto y un vector es que el punto no está separado o no hay un signo igual, y en el vector sí hay un signo igual. Esa es la única diferencia, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, ya que recordamos todo esto, entonces la ecuación vectorial, les decía, de la línea recta está dada por el vector de posición del punto contenido en la línea recta, que ya lo tenemos, que su vector de posición es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 3 pi cuartos. Muy bien. Después, más lambda veces o t, el parámetro que quieran. Si quieren dejamos lambda para que no se equivoquen. Lambda veces el vector director de la recta tangente, y dijimos que el vector director de la recta tangente es justamente el vector tangente, que puede ser este vector tangente unitario o cualquier otro vector que tenga la misma dirección. Entonces voy a usar el vector tangente que obtuve con la derivada de la función vectorial, y era menos 2 raíz de 2 en i, 2 raíz de 2 en j y 3 en k. Si quieren usar este, también está bien. Lo importante nada más es su dirección. Y pues este vector y este tienen la misma dirección. Si alguien dice, pues yo quiero usar otro vector, no sé, el menos 4, 4 y 3 raíz de 2, pues también está bien. No pasa nada. Muy bien, entonces ya tenemos la ecuación vectorial de la recta tangente. Nada más desarrollándola un poquito nos quedaría 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 lambda, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 lambda, 3 cuartos de pi más 3 lambda, con lambda perteneciente a los reales. Y esta es la ecuación vectorial de mi línea recta tangente. Entonces esta es ecuación vectorial de la recta tangente a la curva en t igual a pi cuartos. Y si yo quiero encontrar sus correspondientes ecuaciones paramétricas, pues recuerden nada más que esta ecuación vectorial, lo único que tendría que hacer es igualarla con un vector genérico. Entonces, 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 lambda, aquí puse una coma de más, déjenme borrarla. 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 lambda, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 lambda, 3 cuartos de pi más 3 lambda. Lo igualo con el vector genérico x, y y z. Y entonces sabemos del álgebra vectorial que dos vectores son iguales, sí, solo sí, son iguales componente a componente. Entonces, para que esos dos vectores sean iguales, se tiene que cumplir que x tiene que ser igual a 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 lambda. O sea, que las primeras componentes de ambos vectores tienen que ser iguales para que los vectores sean iguales. Después, que las segundas componentes de ambos vectores pues tienen que ser iguales. Y por último, que las terceras componentes pues tienen que ser iguales. Muy bien. Y con esto, lo que obtuve fue la ecuación vectorial, perdón, las ecuaciones paramétricas de la línea recta tangente a la curva. Es lo que les pedí en la tarea. Primero su ecuación vectorial y también sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas de la línea recta tangente, de la recta tangente a la curva C. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos su ecuación vectorial, que es la que estaba en color azul, y ya tenemos las correspondientes ecuaciones paramétricas. Ya casi terminamos este ejercicio. Déjenme mostrarles. Permítanme, fíjense. Ya tenemos el vector tangente unitario. Ya tenemos la ecuación vectorial de la recta tangente a la curva C. Ya tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta tangente y solo nos falta obtener la ecuación cartesiana del plano normal. Y lo que les expliqué ayer en la tarde fue que el plano normal a una curva es perpendicular al vector tangente. Por lo tanto, el vector tangente es el vector normal
del plano que estamos buscando. Entonces, eso es lo único importante. El vector tangente a una curva es normal o perpendicular al plano normal. Por lo tanto, es el vector que estamos buscando y que nos ayuda a definir el plano. Porque si ustedes recuerdan del curso de cálculo y geometría analítica, un plano se puede definir de varias formas, pero la más sencilla es si conozco su vector normal y un punto de él. Entonces, al conocer esta información, pues yo nada más haría el segmento de P a P0, donde P es cualquier punto en el plano que no sé su ecuación, pero sé que está en el plano, producto punto con el vector normal, y como este vector que va de P a P0 será perpendicular al vector normal, entonces el producto punto entre ellos vale 0. Y por eso, a partir de esta expresión se obtiene la ecuación cartesiana, o también conocida como ecuación normal de un plano. Entonces, les repito, nosotros estamos buscando en el inciso C el plano normal a la curva. Y les decía, el plano normal a mi curva es un plano perpendicular al vector tangente. Por lo tanto, el vector tangente es el vector normal del plano, es el que me ayuda a definirlo. Muy bien, entonces vamos a calcular este plano justamente. Entonces decía plano normal. Y les decía, el vector normal al plano normal es el vector tangente, es el que me ayuda a definirlo. Entonces, mi vector normal, en este caso, sería el vector tangente, que fue, si no me equivoco, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 3. Y mi punto ya lo conozco también. ¿Quién sería mi punto? Pues fue el que encontré por aquí, que sería 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 3 cuartos de pi. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, la misma información que usé para definir a la recta tangente es la información que me sirve para definir al plano normal. Nada más lo que no alcanzamos a ver en clases justamente es cómo se obtiene la ecuación del plano normal, pero ya les expliqué. La ecuación se obtiene a partir del segmento que une a P con P0, donde P es cualquier punto en el plano y P0 es un punto conocido. Producto punto con el vector normal, y este producto punto valdrá 0, ya les decía, porque este segmento o este vector está contenido en el plano, y cualquier vector en el plano con el vector normal de él son ortogonales, y dos vectores ortogonales su producto punto vale 0. Muy bien, entonces vamos a seguir esta expresión. Les decía, P es cualquier punto en el plano, tiene coordenadas X, Y, Z, y el segmento, y entonces vamos, dice, para esta curva con ecuaciones paramétricas, en el instante t igual a medios, nos piden calcular el vector tangente unitario, la ecuación vectorial de la recta tangente, las ecuaciones paramétricas de esta misma recta tangente y la ecuación cartesiana del plano normal. Una, porque en realidad hay varias formas de representarlo, pero una ecuación cartesiana. Muy bien. Entonces, lo primero que sabemos que tenemos que hacer, pues, es que estas ecuaciones de la curva en forma paramétrica, pues la representamos en forma vectorial. Entonces, mi curva en forma vectorial sería t coseno de t en i más t seno de t en j más t en k. Muy bien, y ahora sí, ya que la tengo en forma vectorial, entonces la voy a derivar. Entonces la derivada de r respecto de t sería el primero por la derivada del segundo. Como la derivada del coseno es menos seno, entonces me quedaría menos t seno de t. Muy bien, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ya está. Todo eso en i. Para la segunda expresión sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ya está. Eso es en j. Y por último, la derivada de t es 1. 1 en k. Ya está. Después de eso, pues yo sé que esta derivada de r respecto de t representa el vector tangente a la curva en cualquier punto, pero a mí me lo piden en el instante que t valga pi medios. Entonces evalúo a la derivada de r respecto de t, la evalúo en t igual a pi medios. Y entonces me quedaría, el seno de pi medios vale 1. Entonces por menos pi medios me queda menos pi medios. El coseno de pi medios vale 0. Entonces simplemente me queda menos pi medios. Después, el coseno de pi medios vale 0, por pi medios es 0. Y el seno de pi medios vale 1. 1 en j y 1 en k. Justamente, ya tengo a mi vector tangente en el punto en el que t es igual a pi medios. Entonces, lo que hago es ahora hacerlo unitario. Entonces, mi vector tangente unitario se obtiene dividiendo
a este vector tangente entre su módulo o norma. Ya está. Entonces, lo que calculo es la norma del vector. Y entonces me quedaría raíz de menos pi medios al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces me quedaría pi cuartos más 2. O sea, me quedaría denominador común 4, numerador pi más 8. Entonces me queda raíz de pi más 8 sobre 2. Ese es mi módulo. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven? Perfecto, ya está. Entonces mi vector tangente unitario sería menos pi medios entre esta expresión. Pero sabemos que cuando dividimos entre una expresión racional, pues es mejor hacer el producto de la expresión del numerador por el recíproco del denominador. Entonces voy a escribir esto en forma de recíproco. Entonces me quedaría aquí 2 sobre raíz de pi más 8. Muy bien. Para j, pues sería 2 sobre raíz de pi más 8, porque estoy multiplicando 1 por el recíproco de esta expresión. Y para acá también sería lo mismo. Bueno, la primera era en i, esta es en j, y para acá también sería 2 sobre raíz de pi más 8 en k. Entonces, simplificándolo un poquito nada más, me quedaría menos pi sobre raíz de pi más 8. En el examen, que también venía una expresión como esta, cuando les pedía las dimensiones de la ventana, me parece, les quedaba algo como esto y algunos racionalizaron y me pareció muy bueno. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar así indicado. Un resultado quedó algo así como esto. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos a nuestro vector tangente unitario, que estas serían sus componentes. Y ya nada más ahora vamos a calcular a la recta tangente, su ecuación vectorial. Entonces, para nuestra recta, su ecuación vectorial sería las coordenadas de un punto en la recta y su dirección expresada ya sea por este vector o por este otro, el que ustedes quieran. Yo les sugeriría que usen este porque es más fácil trabajar con él porque sus elementos son más sencillos que los de este otro vector. Muy bien, entonces para determinar la ecuación de la recta tangente necesitamos un punto en la recta y ese punto se obtiene evaluando a mi curva en t igual a pi medios. Entonces, el vector de posición que se obtendría sería 0, porque el coseno de pi medios vale 0, por lo que sea 0. Luego el seno de pi medios vale 1, por pi medios es pi medios y pi medios. Ya está, este es el vector de posición y con este se obtendría un punto de coordenada 0, pi medios, pi medios. Muy bien, ya está. Entonces aquí en la recta tangente me sirve como ya estaba representado como vector, 0, pi medios, pi medios. Muy bien, entonces me quedaría el vector de posición del punto, 0, pi medios, más lambda veces el vector director, que es menos pi medios, 1 y 1. Y entonces mi ecuación vectorial de mi recta sería 0 o simplemente menos pi medios lambda, coma pi medios más lambda, coma pi medios más lambda. Y podríamos agregar con lambda perteneciente a los reales. Entonces, esta es la ecuación vectorial de la recta tangente. Y si queremos sus correspondientes ecuaciones paramétricas, pues simplemente decíamos, igualamos cada componente del vector con un vector genérico de componentes x, y, z. Entonces, x sería igual a menos pi medios de lambda, y sería igual a pi medios más lambda, y z sería igual también a pi medios más lambda, y agregaríamos con lambda perteneciente a los reales. Entonces, esta es la ecuación vectorial de la recta tangente, y estas que escribimos son las correspondientes ecuaciones paramétricas de la recta tangente. Y ya solo nos hace falta el plano normal. Entonces decíamos, para el plano normal requiero un punto, que el punto ya lo conozco. El punto que voy a usar es 0, pi medios y pi medios. Y requiero el vector normal del plano, que les decía, el vector normal de este plano normal es el vector tangente, que ya lo conocemos, que tiene componentes escalares menos pi medios 1 y 1. Ya está. Entonces sería x
menos la coordenada en X del punto, que es 0, Y menos la coordenada en Y del punto, que es pi medios, Z menos la coordenada en Z del punto, producto punto con las componentes de mi vector normal, menos pi medios, 1 y 1, y eso tiene que ser igual a 0, entonces me quedaría menos pi medios por X, después sería más Y menos pi medios, más Z menos pi medios, y eso es igual a 0. Y entonces nada más simplificando me queda menos pi medios X, más Y, más Z, y menos pi medios me queda menos pi. Y eso es igual a 0. Si multiplico todo por menos 2, me queda pi X menos 2Y menos 2Z más 2pi igual a 0. Y ya, esta es la ecuación cartesiana de mi plano normal. Entonces,